Acá en Punta Cana, nuestra directora, Nuria Piera, entrevistó a Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP. A continuación hablamos con ella. Nuria, buenas noches. Pues así es, Catherine, muchas gracias. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, Nuria. Bueno, ser presidente de la comisión más importante de la CIP, ¿qué se siente? Una gran responsabilidad porque es monitorear la situación de la libertad de expresión y la libertad de prensa en todas las Américas y por tanto primero es un honor y renovado durante 4 años ya y también una gran responsabilidad porque hay que trabajar mucho. Bueno, de hecho, una de las cosas de estas reuniones es precisamente conocer cómo está la situación en América Latina de la libertad de prensa. Ustedes van a rendir un informe ya el lunes, pero usted tiene conocimiento de lo que está pasando. ¿Nos puede más o menos dar una idea si hemos mejorado, hemos echado marcha atrás, estamos en un punto interesante? ¿Dónde nos encontramos? Bueno, no se puede decir que estamos mejor en general o peor en general porque hay situaciones diversas según los países. En Argentina, por ejemplo, la situación mejoró notablemente después del cambio de gobierno, cuando se fue la señora Cristina Kirchner y entró el señor Mauricio Macri. Ahora en Argentina todos tienen derecho a hablar y a decir lo que quieren sin riesgo de ser insultados de la presidencia de la República, como era la costumbre antes. En República Dominicana la situación también mejoró como consecuencia de una reforma que hubo al Código Penal por la cual los periodistas y los directores y los editores ya no deben temer ir a la cárcel por cosas que publiquen, artículos, informaciones u opiniones que den. Pero por ese punto ha sido un avance. Ha sido un avance, pero por otro lado, hacemos un paréntesis ahí, los periodistas a través del Colegio de Periodistas entienden que ahora se sienten desamparados, porque antes estaban acompañados del editor, del director, pero de sacarlos dentro de la situación de la justicia, pues ahora se van a sentir desamparados. ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque para ellos es un retraso, para los dueños de periódicos, los directores es un adelanto. Bueno, según tengo entendido, y tú me corriges si estoy en lo equivocado, la reforma incluye a todos, a los periodistas, a los editores, a los dueños. Pero en el proceso civil no. Pero el proceso civil es otra historia. Nosotros, desde la CIP, bregamos, desde el nacimiento de la CIP, por la despenalización. O sea, que ningún periodista pueda, ningún editor, ningún propietario pueda sentir el temor de ir preso por algo que difunda. Punto número 1. Por supuesto, los periodistas no tenemos patente de corso para decir cualquier cosa de cualquier persona, de cualquier institución. Así que ahí juega la responsabilidad. Y el ciudadano común tiene, por supuesto, el derecho a defenderse de difamaciones injustas de las que sea objeto. Pero no, lo que la CIP pregona es no ir por la vía penal. Pero si yo como periodista informo algo que es falso, que yo sé que es falso, es difamatorio, y yo sé que es difamatorio, y cometo la negligencia de no buscar la verdad, sino difundir una mentira, bueno, lo lamento, pero procesado debe ir, claro. No tenemos patente de corso. Eso es así. Usted decía que ya Argentina ha mejorado, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Venezuela? No, Venezuela sigue en una situación muy triste, como consecuencia de la negligencia del presidente Maduro y todo el gobierno chavista a reconocer la nueva realidad política cubana. Y hay una mayoría de 2/3 de venezolanos. Bueno, la confusión no es casual. Se entiende. La confusión no es casual. Se entiende. De todas maneras, la nueva realidad política venezolana indica que hubo un cambio de la posición del pueblo venezolano, no ya de los medios de comunicación, sino del pueblo venezolano reclamando más libertades, que haya más tolerancia, que haya más diversidad de opiniones, pero eso no lo ha aceptado la minoría que está en el gobierno. Y como consecuencia de eso hay primero un problema político importante. Allí el jefe de las Fuerzas Armadas ha dicho que una ley aprobada por el Congreso para amnistiar a los presos políticos no va a ser reconocida por las Fuerzas Armadas. Eso en cualquier lugar de otro país, en cualquier país se consideraría un golpe de Estado. Ahora, se habla de golpe de Estado en Brasil, pero no se habla de golpe de Estado en Venezuela. ¿Cómo va Brasil? ¿Cómo va Brasil con todo este lío de la presidenta, de Lula, de los escándalos de Joe Santana? ¿Cómo va eso? Ahí tienes un ejemplo bien claro de la importancia de que haya libertad de prensa en un país. Los escándalos de corrupción que se conocen
y que la justicia brasileña procesa y que el Congreso brasileño está estudiando, se conocen porque hay libertad de prensa en Brasil. Es decir, si los periodistas no tuvieran la libertad de informar la verdad, si estuvieran acosados por el poder político, por organizaciones criminales, pues el señor Lula, la señora Dilma Rousseff no estarían enfrentando los problemas que enfrentan. Pero claro, con una corrupción gigantesca donde más de 2.000 millones de dólares salieron en coimas de la compañía petrolera estatal de Brasil, Petrobras, bueno, eso es un motivo de información, obviamente, y la justicia está actuando en función de lo que la prensa reveló. Ok, brevemente, Ecuador, Bolivia, ¿cómo va? Ecuador es el peor país en términos de ley, es la peor ley que existe en América Latina para... Y con un presidente que la quiere poner todavía muchísimo más severa. Ecuador es, como decimos en Uruguay, está fuera de concurso, o sea, salió del concurso, o sea, es la peor ley mordaza que hay en América Latina. Venezuela, ya hablamos. Bolivia tiene un presidente que no cree en la libertad de prensa y eso lo practica todos los días. Nicaragua tampoco está en una situación buena en esa materia, pero estamos hablando de 4 o 5 países y estamos hablando de un hemisferio que tiene 34 países. En referencia a los muertos, ¿ha habido más muertos que lamentablemente en el último semestre, desde octubre hasta ahora, 12 periodistas han sido asesinados en América Latina como consecuencia de su trabajo como periodistas o como conductores de choferes de... En comparación a otros años, va aumentando. Desgraciadamente la tasa de asesinatos a periodistas no para y la impunidad es el combustible que genera que los asesinatos se sigan cometiendo. ¿Y el tema narcotráfico? No solo. Bandas delincuentes de todo tipo. Pero ya te diría aquí que hay una corresponsabilidad, no por la autoría, sino por la pasividad de los gobiernos, de los jueces y de los fiscales. Sobre todo en México, en Honduras y en Brasil, donde es los lugares donde más se mata periodistas en América Latina. Bueno, como es breve y vamos a seguir conversando con usted todo el fin de semana y después que se presente el informe de cada uno de los países, que amablemente usted nos está dando más o menos un tráiler de eso, del 1 al 10, cómo está América Latina entonces en términos de libertad de prensa. Yo te diría que está en un 5. Estamos entonces... Estamos más o menos mal y más o menos bien, depende del país. Yo soy de Uruguay, en Uruguay hay plena libertad de prensa, o sea, hay que analizar país por país, no se puede decir América Latina tal cosa. Porque hay países donde hay plena libertad de prensa, como Brasil, por ejemplo. Su opinión que por lo de la ley que declaró inconstitucional en varios 7 artículos de la ley de difamación e injuria, ¿usted cree que por eso hemos mejorado? Claro. Pero por otro aspecto, ¿cómo ve la parte de República Dominicana? No, la República Dominicana es un país que no tiene grandes problemas de libertad de prensa. Es uno de los países que están en la categoría de los 10 primeros en términos de mejores, ¿no? Costa Rica, Uruguay, ahora Argentina, Panamá, ahora... Ustedes de Cuba ni lo mencionan. Bueno, lo que pasa es que en Cuba, por la Constitución cubana, está prohibida la libertad de prensa, porque dice la única libertad posible es la que está dentro del partido. Perfecto. Por tanto, no es que yo lo diga, lo dice la Constitución de Cuba. Perfecto. No existe porque el régimen que existe en Cuba prohíbe que haya periodismo libre. Bueno, pues vamos a agradecerle esta entrevista. Ya lo tenemos comprometido para varias entrevistas a través de toda la programación de CDN. Y vamos a continuar contigo, Catherine. Gracias, Claudio, muy amable. Mucho gusto, vamos a continuar con el Noti. Muchísimas gracias, Nuria.